Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 11. El tema que vamos a tratar hoy se llama el miedo. ¿A cuánto les da miedo? A mí. Aquí, nada más Adrián, los demás no les da miedo. Ok, vamos a tomar nuestra lectura. Dice así, Primera de Samuel 17, versículo 11. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Los invito, vamos a orar por la palabra. Señor, bendecimos, Padre, tu palabra y bendecimos, Señor, tu nombre, que es sobre todo nombre. Te pedimos, mi Dios, que tú hables a nuestras vidas, que tu presencia, Señor, esté con nosotros. Señor, no hemos venido a escuchar palabras solamente, Señor, hemos venido a escuchar tu palabra. Te pedimos que bendigas nuestros labios y que podamos hablar, bendito Dios, y que la palabra quede sembrada en nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es el miedo? Dicen que el miedo paraliza, ¿verdad? Una vez me acuerdo de una señora que dejó sus llaves arriba en su casa. Y su esposo le dijo, ay, pues por el balcón de atrás hay una escalera y te puedes subir. Y la mujer dijo, ay, sí, me subo. Y entonces, ¿qué cree que hizo la mujer? Se fue subiendo por los escalones y llegó al balcón de arriba y brincó su pie y se quedó así y volteó para abajo y se quedó paralizada. Y su esposo le gritaba, ¡ey, muévete, ya nomás, baja el pie! Y la mujer se quedó paralizada. Entonces el marido subió, pues ahí va al rescate y pues ya le da un empujoncito y ya pone su pie en el balcón. Y ya cruzó y ya pudieron meterse a la casa y sacar sus llaves. Pero se paralizó. Y yo me ponía a pensar, ¿no le dio miedo subirse a la escalera? Que eran más de como 3 metros, 3 metros y medio. No le dio miedo, le dio miedo ver para abajo. El miedo paraliza. Una vez me acuerdo que a un jovencito lo espantó una culebra. Y una culebra de colores, de esas de amarillo con negro. Y lo asustó y el chavito se quedó paralizado. Después veía culebras y se asustaba. Ya se quedaba así, todo engarrotado porque, pues por la impresión de la culebra. ¿Pero qué es el miedo? El miedo también es todo lo que nos paraliza. A muchas personas el miedo los ha paralizado y no los ha dejado crecer espiritualmente. Se han quedado ahí. Dicen, si doy el paso, no, y si no lo doy, y si... Me acuerdo que la otra vez le estaba platicando a Ángel, que hace muchos años, pero muchos, estábamos ahí en el Coli todavía, y yo le dije adiós, iba yo llegando, de esas veces que vas empezando a caminar con el Señor, y yo iba camino a la iglesia, iba así todo triste, un domingo, dije, ay, voy a la iglesia, de esas veces que va uno bien gustoso, ¿verdad? Y dije, Señor, si yo te voy a servir, que el pastor lo encuentre en short y en chanclas. Era cerca de diciembre, y pues no, obvio, el pastor no iba a andar en eso, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Yo traía la llave del cancel de afuera, abro el cancel de afuera, y sale el pastor y me dice, hola Alfredito, ¿cómo estás? Y yo me quedé así todo frío, porque sí iba en short y en chanclas. Y le dije, ya me dijo, ¿cómo estás? Y ya me saludó, y ya le dije, bien, pastor. Y le dije, oiga, ¿qué cree? Me dijo, ¿qué? Le dije al Señor que si le iba a servir a él, que usted estuviera hoy en short y en chanclas. No, pues me regañó, claro, ¿verdad? Me dio una buena exhortada y me dijo, Alfredito, tienes que creerle a Dios. Y a mí me daba mucho miedo compartir. De hecho, cuando yo salí de mi pueblo, simplemente hablar por teléfono, me daba miedo hablar con la persona que no veía de frente. Me daba mucho miedo. Bien,
El miedo. Ahora como ejemplo vamos a tomar al pueblo de Israel. Y vamos a centrarnos, vamos a ver nuestros versículos, vamos a darle lectura del 4 hasta el 11 y vamos a ir viendo esos pasajes. Dice, verso 4, está hablando del pueblo de Israel cuando llegó y se puso en posición de guerra. Llegaron los filisteos de un lado y abajo estaba como la explanada donde se iba a llevar a cabo la batalla. Entonces, en la otra parte de la montaña estaba el pueblo de Israel. Y dice que de ahí entonces salía un filisteo. Sigamos leyendo. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Paladín quiere decir un guerrero. Dice, el cual se llamaba Goliat, de Gad. Este gigante era llamado Goliat. Se dice que Gad era una de las 5 ciudades o ciudades muy importantes de los filisteos. Ahí era como encontrar con frecuencia a un gigante ahí en la ciudad de Gad. Tal vez podía encontrar a 1, a 2, pero ahí había muchos, o se conocía pues de que de ahí salían muchos gigantes que salían de ahí. Entonces por eso dice ahí de Gad, que era de Gad este hombre. Y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Fui a buscar en las concordancias, en algunas Biblias dice que medía 3 metros. Y aquí dice que medía 6 codos. ¿Cuánto mide un codo? Medio metro. Medio metro. Se dice que 45 centímetros, 46 centímetros aproximadamente es lo que mide desde aquí hasta aquí. Bueno, las personas de 1,70 así de altura son de las que se le mide desde aquí hasta acá. Cuando llegue a su casa, mida de aquí hasta acá. A ver cuánto mide. Dice que 45 o 46 centímetros. ¿Cuántos son 45 centímetros? Es aquí, ¿verdad? Aquí son 45 centímetros. Hasta aquí son 90. Hasta aquí, en esta altura de aquí, es 1,35, 1,80 y es aquí así. 2,25 ya es, pues ya como llegando aquí a esta parte de aquí, 2,25. 2,70 ya es, pues ya es de aquí a más arribita. Y todavía contándole 1 palmo. 1 palmo es esta distancia. De aquí a aquí es aproximadamente 24 o 25 centímetros. Entonces nos da un total de 2 metros 70 aproximadamente, más el palmo, más 25 centímetros, nos da un aproximado de casi llegando a los 3 metros. Es un aproximado, ¿verdad? Entonces era un gigantón este hombre. Sigamos leyendo. Estas son las características de Goliat. Y tenía un casco de bronce en su cabeza. Y llevaba, ahí. Entonces dijimos que medía, ¿qué? Aproximadamente 3 metros, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros cuando tenemos nuestra altura, nos dicen los nutriólogos o nos dice toda la gente que de acuerdo a lo que nosotros medimos es lo que pesamos, ¿verdad? Deberíamos. O debemos. Por ejemplo, yo mido 1,76, mi peso debería de ser de 76. Bueno, o a veces más, a veces menos, dependiendo si estamos en Navidad o algo así, ¿no? Cada quien pesa esa altura, pero ahora imagínense cuánto pesaría Goliat. Entonces, verlo grandote, y luego dice como un pasaje más adelante, dice Saúl, le dijo al joven David, este hombre, este guerrero, ha sido guerrero desde su juventud. Entonces, si una persona comienza a hacer este ejercicio desde pequeño, cuando llega a estar grande, ¿cómo está? Tiene mucho músculo, mucha fuerza. Entonces, eso era aproximadamente lo que medía y lo que pesaba. Entonces no era así como que nada más grandote y todo delgadito, ¿no?
Era grandote y con mucha fuerza. Y luego dice que aquí traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sigamos leyendo. Sobre su palma traía traía gravas de bronce. Eso es como escamadas ahí para protegerlo. Y jabalina de bronce entre sus hombros. Se dice que toda la armadura que llevaba este gigante era aproximadamente de 57 kilos. ¿Cuánto, pongámosle kilos a Goliat? Si dijéramos que pesaba 150 kilos, por así decirlo, ¿no? Un hombre musculoso, grandote, más aparte ahora poniéndole 57 kilos, estaríamos llegando cerca de los 200 kilos, ¿verdad? 200 kilos de fuerza. Entonces estaba impresionante este hombre. Seguimos en el verso 7. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Se dice que la parte de la lanza, si sabemos cuál es, ¿verdad? Una partecita por aquí así como de metal y así. Se dice que esa piececita pesaba 7 kilos aproximadamente. Yo me acordaba, haciendo cálculos, me acordaba de cuando Grimaldo lo mandaban a las tortillas. Grimaldo lo mandaban a las tortillas y él decía, yo decido a qué tortillería ir, ¿verdad? Si se acuerdan que decía eso del hermano Grimaldo, iba por 1 kilo de tortillas. Ahora imagínense ir por 7 kilos. Cuando nosotros vamos cargando cosas 7 kilos, a los que están acostumbrados a cargar, pues 7 kilos pues es poquito. Pero a los que no están acostumbrados a cargar, son 7 kilos, son mucho peso. Me acuerdo cuando mi esposa me ayudaba, la voy a balconear. Estábamos poniendo la cimentación en un terreno que tenemos. Y recuerdo que ella llegó un día, estaba el montón de piedra grandote. Y ella llegó y dijo, piedra, hoy te vamos a acabar. Dije, yo me reí un poquito por dentro, ¿no? Porque las piedras son grandes. Y entonces se agarran las piedras para los cimientos. Y no, pues después de un duro trabajo en la construcción, yo le decía que yo me ayudara con piedras pequeñas y era muy pesada la construcción. Entonces no cargaba, tal vez cargaba menos de 7 kilos. Pero ahora imagínense este gigante con 57 kilos, más aparte la lanza. Se dice que los militares andan cargando alrededor de 50 kilos cargados entre su mochila, todo lo que cargan, el chaleco y todo. Ahora imagínense que fuera un hábito hacerlo diario, nosotros cargar 57 kilos. ¿Cómo estaría nuestro cuerpo? Estaríamos bien fuertes, ¿verdad? Entonces este hombre que había sido guerrero desde su juventud estaba impresionante. Por eso el pueblo de Israel le tenía miedo. Continuamos leyendo. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo, ahora imagínense, si nosotros le gritamos a nuestros hijos cuando ya hicieron 1000 cosas, corrieron y ya les dijimos como 4 veces, esténse quietos, ya no corran. Ya llega el momento que uno ya les dice, hasta aquí, un grito, y los niños se quedan así, como que hasta les pusieron el freno de mano, ¿verdad? Ahora imagínese este hombre, grandote y con una voz potente. Se dice que los leones cuando avientan su rugido, paralizan a sus presas. Ahora imagínese a este gigante paralizando al pueblo de Israel. Continuamos leyendo. Y dio voces. Y luego les pregunta el gigante, ¿para qué os habéis puesto? ¿O para qué se han puesto en orden de batalla?
¿No soy yo el filisteo y vosotros, o ustedes, los siervos de Saúl? Le estaba poniendo en su lugar. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. No, pues solamente ya de ver sus características, pues ya uno decía, pues mandamos a Jorge, ¿no? A ver, ¿a quién mandamos? Porque volteaban y se veían entre ellos a ver quién podía ir a pelear con este gigante. Y luego les dice, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, órale, o sea que sí se podía vencer. Nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, o sea, pensando en un israelita, vosotros seréis vuestros, o serán nuestros siervos, o seremos sus siervos. Imagínese este filisteo poniendo los, ¿cómo se llama eso? Los tratados de guerra o algo así, ¿no? Cuando va a empezar la batalla, siempre mandan a alguien, un representante que hable y diga, estos son los tratados y si los vencemos va a ser así y así. Y después regresan y si el otro escuadrón dice que se arme la guerra, pues se arma, ¿no? Se arma el pleito. Entonces este hombre estaba esperando que alguien viniera. Entonces leemos el verso 11. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, ¿verdad? ¿Cómo vienen las pruebas, las luchas a nuestras vidas? Se dice que todas las luchas y todas las pruebas que nosotros tenemos nos encaminan para llevarnos a Dios. Si no tuviéramos luchas y no tuviéramos pruebas, no nos acercaríamos a Dios. Nos quedaríamos acá de este lado y oraríamos solamente y diríamos, Señor, yo te sirvo en lo que tú quieras. En lo que tú digas, mándame hasta donde quieras. Pero cuando vienen las luchas y pruebas, decimos, Señor, con más firmeza, ¿verdad? Mándame, Señor. De ahí nos brincamos al verso 16. ¿Cuándo venía este filisteo? Nomás vino una vez y les dijo y se fue a su casa y se quedó en su casa ya esperándolos. No, ¿verdad? Dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo durante, ¿qué? 40 días. De aquí me acordé un poco de los que somos muy comelones. Aquellos que viene el enemigo, o viene, pues en este caso que era el enemigo Goliat, venía en la mañana. ¿Por qué venía en la mañana? Para que el desayuno no les cayera bien, ¿verdad? Aquellos que somos dragones en las mañanas. Entonces llegaba y no los dejaba desayunar a gusto. Se paraba y desde lejos empezaba a gritarles. Y no, pues hasta el hambre se les iba. ¿Quién iba a comer así contento? ¿O usted come contento enfrente de los problemas? Pues gracias a Dios sí, ¿verdad? Si no tuviéramos al Señor, nos moriríamos tal vez hasta de hambre o de angustia. Algunos estarían muy delgados por el miedo, por el temor. Pero Dios nos ha sostenido. Pero estos hombres estaban pasando por esta situación. Y aparte, ¿a qué hora más llegaba? En la tarde, ¿verdad? Para darles otra repasada. A ver si la comida les había caído bien. Y llegaba a darles el postre. Dirían su besito de buenas noches. Imagínense cómo vivían estos hombres, los de Israel. Pensaban, o ya ve que con el miedo muchos empiezan a maquinar cosas y empezaban a decir, no, y si viene de noche, y si nos agarra de noche, y si nos agarra dormidos, no, pues hay que poner a alguien que se esté cuidando. Todos atemorizados. No desayunaban y algunos no dormían por el miedo. Y así lo hizo durante ¿cuántos? 40 días. Es como todo un mes, ¿verdad? Y unos días más. Imagínense qué presión tenían estos. Pero no quedó ahí. De ahí viajamos al verso 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían.
de su presencia y le tenían gran temor. Huían. ¿A qué cosa nosotros le tenemos miedo? Pues gracias a Dios a ninguna, ¿verdad? Sigamos leyendo. Entonces dice que ahí huían. Y cada uno de los de Israel decían, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Él se adelanta. El primero que toma la iniciativa en la guerra pone los reglamentos. Y luego dice, al que venciere el rey, enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá, esto es, perdonará de tributo a la casa de su padre en Israel. ¿Qué le iba a hacer? Le iba a perdonar los impuestos, lo iba a engrandecer. Pero todos, ni por todo el dinero, ni por la hija se animaban. Todos le tenían miedo. ¿Por qué le tenían miedo? Dice, aquí hice unos apuntes, ¿qué es el miedo? Y déjeme le digo, el miedo es la palabra tener temor, la palabra que acabamos de leer, miedo y tener temor, atemorizar y espantar. Eso es palabra de tener miedo. En otro diccionario encontré y dice esta frase, es un sentimiento de inquietud. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Estaba inquieto, producido por una persona. En este caso era Goliat. O una cosa que se considera dañina o peligrosa. ¿Cómo consideraban al gigante? Dañino y peligroso. Peligroso porque no podían enfrentarlo. Otro punto de lo que es el miedo es un sentimiento de lo mismo, de inquietud y producido ahora por creer que puede suceder algo contrario a lo que se desea. Tal vez algunos de los judíos pensaban y decían, si salgo yo y lo enfrento, ¿a quién estaban tratando de poner? Ellos buscaban a una persona que estuviera de acuerdo a su tamaño, ¿no? O a alguien que estuviera más o menos. Nadie va a mandar a pelear con un boxeador a un niño, ¿verdad? Siempre ponen a uno de su tamaño. De eso estaban tratando de poner. ¿Para qué? Para que la guerra, la pelea fuera pareja. Entonces, este miedo producido por este gigante los hacía creer que no podían sacar la victoria en medio de la lucha, de los problemas. ¿Cuántas veces? A veces nosotros nos sentimos así, pensamos que si damos un paso, no vamos a lograr el punto. Y como decía al principio, el miedo paraliza a muchos cristianos y no los deja avanzar. Ahí se quedan en la lucha, en el miedo, en el temor. Y tal vez los vemos muy alegres, muy contentos, pero no se atreven a dar el paso. No se atreven a decir, Señor, yo quiero dar ese paso. Pero otro punto que por revelación del Señor encontré, dice, el miedo es producido también por vivir en el pecado. ¿Cómo estaba ahora el pueblo de Israel? ¿Estaban viviendo bajo la cobertura de Dios? ¿O estaban alejados de la presencia de Dios? Para este tiempo el profeta Samuel le había dicho al rey que Dios iba a cortar su reinado, que ya no más iba a ser rey. Imagínense, nosotros tuviéramos la oportunidad de ir y ver al rey Saúl y le dijéramos, oye rey Saúl, ¿por qué sigues reinando al pueblo de Dios si Dios ya se ha alejado de ti? ¿Y qué diría Saúl? No, Dios sigue estando conmigo. Él sigue estando conmigo, yo soy del linaje, podría sacar toda la genealogía. Dice un verso que tengo aquí en el libro de Proverbios 17, verso 12, se lo leo, dice,
Mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado a sus cachorros que con un fatuo en su necedad. ¿Cómo estaba este rey? Estaba en su necedad. Él seguía manteniéndose firme diciendo, Dios me ha escogido y Dios me ha enviado a hacer la guerra. Pero ¿qué encontramos en hasta aquí donde hemos llegado? Hemos visto que Saúl hubiera consultado a Dios para ir a la guerra. Todas las veces que nosotros encontramos que el pueblo de Israel iba a la guerra, dice, y Dios le dijo a Josué, y Dios le dijo a David, o David consultó a Dios, y todos los reyes consultaban a Dios. Pero aquí no hemos encontrado ese punto. ¿Por qué no lo hemos encontrado? Porque Dios ya se había apartado de él. Y él seguía aferrado, como decía este texto. Un fatuo quiere decir aquel que no tiene conocimiento, aquel que se aferra a su necedad, aquel que no acepta la realidad que estaba viviendo. Me acompañan ahora al libro de Samuel, también ahí mismo, pero en el verso 7, en el verso 10. Aquí vamos a ver una diferencia muy grande de lo que estaba, de lo que estaba haciendo el profeta Samuel. Dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Qué pasó aquí? Esto es unos años antes, cuando estaba todavía el profeta Samuel, que oraba y guiaba al pueblo de Israel. ¿Qué importancia tiene tener alguien que se acerque a Dios y dé el consejo de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque Dios los respalda. Hay muchos que siguen predicando, siguen aferrados a la palabra del Señor. Dios ya les dijo, ¿sabes qué? No es bueno que tú estés al frente, pero esto es un tema delicado. Y Dios les dice, y ellos se siguen aferrando. Ya no hay fruto. Pero ellos siguen. ¿De cuáles somos nosotros? ¿De los del reinado de Samuel o de los del reinado de Saúl? Aquí fíjese, se puede imaginar a los filisteos cómo le hacían. Corrían, ¿verdad? Salieron huyendo, se atemorizaron. Y el pueblo los alcanzó y les dio la victoria. Pero aquí me llamó la atención. Estaba el profeta haciendo el sacrificio. ¿Cómo se hacía un sacrificio? Se ponían piedras, ¿verdad? Piedras no martilladas. Piedras que agarraban así, sin darles figura, las acomodaban, hacían el altar, ponían el animal, lo sacrificaban. Ahora imagínense, ¿cómo estaban los filisteos? En esta ocasión los filisteos estaban en una parte esperando atacar al pueblo de Israel. Y tal vez algunos, atemorizados de los del pueblo de Israel, le dijeron a los demás, ustedes quédense aquí parados revisando que no se acerquen los enemigos. Pero los otros, ¿dónde tenían puesta su vista? En el sacrificio, en lo que estaba haciendo el profeta. ¿Por qué? Porque sabían que Dios iba a contestar esa respuesta. Nosotros, ¿dónde tenemos nuestra vista? En tiempos de dificultades. Nosotros tenemos puesta la vista allá en las cosas que nos atemorizan, o tenemos nuestra vista puesta en el sacrificio de Cristo, ahí donde encontramos libertad, descanso. Pues estos filisteos conocieron el poder de Dios, porque dice que cayó granizo, piedras de granizo, y mató más el granizo que los que pudieron matar los israelitas en este texto. ¿Por qué? Porque cuando Dios respalda, Dios hace la obra. Cuando el hombre trata de hacer las cosas a su propia manera, no hay mucho fruto.
casi para terminar, los invito al libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor. El pueblo de Israel, cuando estaba tomándolo como referencia a los que estaban en el pueblo de Israel en el tiempo de Saúl y en el tiempo de Samuel, en el amor no hay temor. Cuando Samuel predicaba, Dios lo respaldaba y podíamos ver frutos del amor. ¿Por qué? Porque no había temor, sino que el perfecto echa fuera todo temor. Todo temor. Porque el temor lleva en sí castigo. ¿Qué llevó? ¿Cuáles fueron las consecuencias para mucha gente de los israelitas de aquel tiempo? Muchos murieron en la guerra después, más adelante, como el rey Saúl, su hijo y varios de sus soldados. ¿Cuál fue su castigo? Por tener temor, por no acercarse a Dios. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Fíjese, me estaba acordando, al apóstol Juan lo conocían como el apóstol que predicaba el amor. Se dice que en sus últimos días, ya cuando estaba a punto de morir, siempre predicaba del amor. Decía, ámense unos a otros. Y luego escribía estos textos, en el perfecto amor echa fuera todo el temor. Yo me acuerdo del hermano Pablo Hunter. Tal vez muchos lo conocieron. Y él decía, pídanle a Dios revelación y sabiduría. Revelación y sabiduría. Me acuerdo una vez que fue a predicar allá a la iglesia, ahí en la bodegota grandota. Ahí le tocó ir a predicar. Y eso nos predicó. Revelación y sabiduría. ¿Y cuánta falta nos hace o nos hace falta conocer la sabiduría y el temor de Dios? El perfecto amor que echa fuera todo el temor. Nosotros, tal vez algunos no tengan miedo, tal vez algunos no tengan temor. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Tomamos como ejemplo aquel hombre que hizo el sacrificio, porque sus ojos estaban puestos no en el sacrificio. Samuel no estaba poniendo sus ojos en el sacrificio del animal que va, diríamos como dice el escritor de Hebreos, tenía su vista puesta ¿en dónde? En Dios. ¿Por qué? Porque sabía que Dios le había escogido. Le platicaba con mi esposa que era el único profeta que no tenía elección de decir no, porque su mamá lo había consagrado a Dios, lo había dedicado a Dios. Él no podía decir, o tal vez sí podía haber dicho en su tiempo de juventud, ay, yo no quiero servir a Dios. Aunque mi mamá me dejó aquí en el templo, yo no quiero servir. Pero él fue, ¿qué? Obediente. Y obedeció en todo el tiempo. Y Dios lo respaldó. A diferencia de Saúl, que no fue obediente a Dios. Los invito, vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tú nos has dado, bendito Dios, esta palabra, Señor, para que escuchemos, para que comprendamos, bendito Dios, que tú estás con nosotros, o que nos hagas ver en qué papel estamos, bendito Dios, que cuál es nuestro lugar donde estamos. Señor, te pedimos que tú
nos des esa revelación, ese amor, bendito Dios, que nos ayudes a vencer todo miedo, todo temor, Señor, porque ese temor, ese miedo nos hace tal vez ser indiferentes a todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Señor, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Ponemos nuestras vidas y las vidas de cada uno de los que están escuchándonos y viéndonos por las redes sociales, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Y te damos gracias por tu presencia, bendito Dios, en nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga.